Estamos de regreso en JN Noticias y nos acompaña Fernando Tuesta, politólogo de la PUC. Don Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias por acompañarnos. Han pasado algunas semanas ya desde nuestra última conversación, sin embargo, la situación del país, la situación política, hay que decir, ha dado tremendo giro. Todo lo que se ha vivido en estas últimas semanas, ¿cómo cree usted ha impactado en la agenda de aquello que tenía que promulgarse, publicarse, si hablamos en principio de normativa electoral? Mucho, a tal punto que el martes tiene que resolver el Congreso de la República por insistencia la aprobación de aquella modificación relativa a la exclusión o impedimento de los candidatos que han sido sentenciados en temas de corrupción, terrorismo, etcétera, ¿no? Repito, a tal punto ha sido el impacto que casi ni se habían acordado del tema y están corriendo para aprobarla, ¿no? Pero ya, además en esta misma fecha se va a convocar elecciones, lo que va a motivar que ninguna reforma más va a implementarse, por lo menos para estas elecciones regionales y municipales de octubre y noviembre de este año. Sobre esta ley que esperamos se ratifique hoy, día martes, hay que decirlo, hubo mucho consenso, ¿no? Yo creo que por eso hay mayor sorpresa en que aún no haya sido promulgada, porque hubo consenso de diferentes instituciones, el Jurado Nacional de Elecciones también la propuso, y de la misma población. ¿Qué pasó en el camino? No, lo que pasa es que hay que acordarse que diciembre ha sido un mes atípico. Generalmente de la segunda quincena de diciembre el interés por la política no solamente desciende, sino que casi no hay eventos políticos importantes. Entre la vacancia y el indulto simplemente cubrieron todo el espacio, digamos, de la agenda política, y todos los demás temas pasaron a ser pues secundarios, ¿no? En consecuencia hemos llegado al límite y esperemos que en el transcurso del día por insistencia se promulgue la ley. Por supuesto. Sería bueno hacer una reflexión sobre qué pasaría si es que no se ratificara, ¿no? Esto a propósito de lo que ya se ha visto en elecciones anteriores, a personas condenadas por delitos de corrupción, por ejemplo, postulando un cargo y siendo electas. Sí. Sin embargo, yo creo que el Congreso va a resolver esto. Tiene que resolverlo, así sea a última hora, pero lo va a hacer. Ahora bien, hay una preocupación legítima, sin embargo también hay que tener en cuenta lo siguiente. No es que todo condenado, no es que toda persona que ha sufrido cárcel y ha salido, es pues atractivo para ellos ser candidatos, ¿no? Que lo deseen en principio. No lo desean, ¿no? Acá hay muchas cosas que en realidad no tienen nada que ver. Pero, repito, creo que hay que estar tranquilos por ese lado. Pero también por otro, asimismo, si es que por alguna eventualidad esto no resulta así, hay que tener en cuenta, repito, que esto no es que todos aquellos que están en esos van a encabezar casos, las listas de todas las elecciones este año. Así es. Hay un escenario que es bastante complejo, ¿no? Porque cuando hablamos del consenso, incluimos al ciudadano en ese consenso, de que el ciudadano no quiere ver pues a candidatos condenados por estos delitos graves. Sin embargo, a la hora de dar un voto, existe el reto pues de incrementar la reflexión a nivel ciudadano, ¿no? Que va más allá del marco normativo de la ley, de hecha la ley. Exactamente. Bueno, en otros países no hay limitaciones de esta naturaleza. Claro. Y el ciudadano finalmente escoge. El ciudadano es el que escoge. Y ahí están los medios de comunicación que juegan un papel fundamental. ¿Qué cosa? Dando la información. Si es que hay candidatos que han estado, digamos, comprometidos con hechos dolosos, pues se informa y el ciudadano tiene que estar atento y ser responsable. Si pese a eso le da el voto, es una responsabilidad porque tiene que cargar. Entonces, no todo se resuelve por leyes, definitivamente, no todo se resuelve por leyes. Las leyes son importantes, el marco normativo lo es, y a través de él, digamos, el juego de la competencia por el poder, digamos, discurre. Pero
no todo, repito, se arregla por la ley, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad, por ejemplo, en su opinión, de las organizaciones políticas, que son quienes finalmente hacen los filtros, ¿no?, para escoger a sus candidatos? Claro, acá el tema es que las organizaciones políticas no, digamos, no han desarrollado niveles de lealtades, niveles de relación mucho más fuertes que antes. Y entonces muchos candidatos se relacionan con los partidos y movimientos y listas solamente para esas elecciones. Y esto hace muchas veces que las organizaciones ni siquiera conozcan bien a los candidatos. ¿Qué hacen? Bueno, ahora hay la ventanilla única de antecedentes donde pueden buscar esa información. La información ahora es más pública, Infobae entrega una información también muy rica. El nivel de provincias, esto también se tiene información. Las organizaciones y partidos tienen que ser más responsables, ¿no? Ahora, de manera paralela, así como el día de hoy estamos esperando la ratificación de esa ley, ¿no?, que habla de esa prohibición, se va a presentar el día de hoy el nuevo gabinete. Bueno, sí, ya van a ser como 3 días, casi 2 semanas completas desde que se anunciaron los cambios. Lo que hemos sabido es las renuncias y vamos a ver. Yo creo, sin embargo, que ha sido innecesario que le pongan el nombre del Gabinete de Reconciliación, porque sea cual sea los nombres, estoy casi seguro que quienes, digamos, analicen el gabinete van a decir que este no es un gabinete de reconciliación. Y no lo es porque este término ha sido más usado en nuestro país en aquellos que se enfrentaron sobre todo en la década del 90, ¿no? Entonces, por un lado, el gobierno de aquel entonces, por otro lado, digamos, las víctimas de la década. Ahí van a estar representados en este gabinete. En ambos casos parece que no. Y entonces creo que era innecesario, porque luego van a ser criticados, repito, por justamente carecer de las características de este tipo de gabinete. Ahora, esperemos pues que los que ingresan pueden ser igual o mejor de los quienes se han retirado, porque hay importantes ministros que han dejado carteras de defensa, el de interior como el de cultura. Pero, sin embargo, pese a los cambios que se puedan hacer, no deja de ser a su vez un gabinete que nace pues de una situación, no es un cambio total de gabinete, porque se mantiene el primer ministro, no deja de ser un gabinete con, digamos, márgenes muy cortos de poder moverse. Es un gabinete que además debiera responder a un nuevo escenario que, repito, es muy complicado. ¿Este nuevo escenario arrastra igual retos del año pasado que no se cumplieron? ¿Qué pasó, por ejemplo, con la reconstrucción? Por ejemplo, ese es un tema que es capital y según versiones, incluso a través de los medios, hay deficiencias sobre los avances. Carlos Brus, por eso de alguna manera fue nombrado en vivienda, se conoce su experiencia y conocimiento sobre el tema que iba a empujar el tema de la reconstrucción, pero hay déficit, porque además hay una compleja relación entre gobierno central, gobierno regional, gobierno local, ¿no? El comercio ha sacado el día de ayer, digamos, los porcentajes en donde se ha invertido en prevención, por ejemplo, de desastres naturales, y en muchos lugares realmente es muy poco, ¿no? Pero ese es lo que cargaba ya cualquier gabinete que quiera presentar, pero ahora la cosa cambia, puesto que es un gabinete que nace de esta relación que, por más que se quiere negar, es una relación que ya para la población es una relación directa entre la no vacancia y el indulto. Y por tanto, la relación con la oposición es una relación que es vital para el curso de este gabinete y del propio gobierno. ¿Y dónde queda la población, el ciudadano, en todo eso? Porque sin duda han sido semanas agitadas, ¿no? Semanas donde se han despertado muchas sensibilidades también, por supuesto, y hay una gran expectativa por lo que va a pasar en este año. Bueno, este año, bueno, el gobierno todavía le falta 3 años y medio, y es un gobierno que envejeció rápido, es un gobierno que se ha deteriorado. El mismo presidente, según las propias encuestas, tiene una legitimidad muy baja, y eso es muy peligroso. El presidente
tiene que tener no solamente una legitimidad importante, sino que su palabra valga. Ahora su palabra está deteriorada. ¿No? El no creer en una figura presidencial, la figura presidencial es un serio problema, ¿no? Entonces, el ciudadano está, de alguna manera, según muestran las encuestas, por un lado desinteresado un sector, pero los interesados se sienten frustrados, se sienten engañados en muchos casos. Pronto va a haber una nueva marcha que probablemente sea más importante en términos de gente que las anteriores, y eso está creciendo. No hay respuestas ante el inconformismo de la gente, que creo que no se está tomando con su debida importancia. ¿Y por qué nos preocupa, ¿no?, que esta percepción que tiene el ciudadano sobre la política se haya agravado? Porque tenemos este año un proceso electoral, ¿no? Y un proceso electoral necesita legitimidad, necesita de muchas voluntades y también, por supuesto, del interés del ciudadano. Claro, además de alguna manera canaliza el conflicto, porque se supone que producto de la competencia nacen nuevas autoridades que en principio crean a su vez expectativas de los próximos 4 años. Y es cierto lo que tú señalas. Ahora bien, ¿estamos preparados para enfrentar estas elecciones regionales y municipales? En términos organizativos y en términos de lo que hacen los organismos electorales no hay problema. El tema es que no están resueltos problemas capitales. Es decir, no tenemos digamos, la constitución de gobiernos a nivel regional y local que puedan desarrollar justamente sus provincias. Me refiero ya en el promedio, ¿no? Porque hay algunos que han actuado bien, pero son los menos. Sino que nos hemos llenado lamentablemente de autoridades comprometidas con serias denuncias y problemas en un porcentaje muy alto. Y entonces, ¿qué puede ocurrir para que esto sea distinto? Hasta ahora no tenemos nada que nos indique que va a ser distinto. Lo único que puede hacer cambiar es el voto ciudadano. Es lo único. Porque no hay nada que nos indique que los partidos y movimientos van a actuar diametralmente distinto, que los candidatos van a ser significativamente distintos. O como ha dicho, ni siquiera la ley lo garantiza, ¿no? Y tampoco la ley. Vamos a tener problemas, por ejemplo, acá lo hemos discutido varias veces, sobre el artículo referido a las dádivas, por ejemplo. Van a haber denuncias unos contra otros, que va a poblar el debate público sobre estos asuntos, las tachas, etcétera, cuando lo que nos deberíamos de concentrar es en el debate de cómo hacer gobierno local en los distritos, en las provincias, y gobierno regional justamente en las regiones, departamentos, ¿no? ¿Qué le conviene al ciudadano? Porque este tipo de elección es la más cercana al ciudadano. Uno quiere tener su autoridad que le resuelva el problema del día a día. ¿Y cómo convertir el desánimo, la frustración del ciudadano en una vigilancia ciudadana, ¿no? En hacerlo más activo, más partícipe en este proceso electoral, contando con tan pocos meses, ¿no? Sí, aun cuando la elección va a ser el 7 de octubre, domingo 7 de octubre, tenemos unos buenos 9 meses como para que el ciudadano, y también incentivado por los medios de comunicación, programas y como tome en cuenta que las elecciones no es un tema al margen de ellos, que las elecciones compiten quienes van a responder y van a dirigir el distrito, la provincia, el municipio que corresponda al gobierno regional, y que eso marca sus vidas, ¿no? La mejor calidad de vidas o no, en su distrito, que las cosas se ordenen, el aspectos urbanos, de transporte, de seguridad, de limpieza. Cada distrito pues tiene sus propios problemas, ¿no? Y vale hablar ahí, por ejemplo, de una reconciliación, ahora que se está usando el término, con nuestra democracia, con este acto básico justamente para vivir este sistema político. Bueno, es que lo que tenemos que reencontrarnos, si le quieren llamar reconciliación bien, es con instituciones políticas que no han sido bien aprobadas por los ciudadanos, pero también hay una responsabilidad pues de los ciudadanos. Está en ellos, en los ciudadanos, que nuestras autoridades sean mejores, o en todo caso del abanico y el menú que se le presenta,
haga el esfuerzo por enterarse quiénes son estas personas, no solamente qué ofrecen, porque uno puede ofrecer lo que quiera. Importa mucho entonces cuál ha sido su pasado, qué cosa ha hecho, y repito, para eso están programas como este u otro, como para pueda indagar, ¿no? Hay una gran responsabilidad, porque una vez elegidos, si bien es cierto, hay otro tipo de mecanismos, pero el mecanismo más importante para hacer justamente este tipo de acciones que cambien las cosas son las elecciones. Así es. ¿No? Nuevas autoridades vamos a tener que elegir en octubre y noviembre, y el 1 de enero del 2019 se van a instalar. Depende mucho de nosotros. Finalmente, su reflexión para lo que significaría una mejor construcción de nuestra cultura política, involucrando, por supuesto, ciudadanos y a futuras autoridades. Es un tanto difícil dar, digamos, acá no hay recetas ni fórmulas, ¿no? Sin embargo, sí podemos decir qué cosas no debemos hacer en todo caso. Lo que no debemos hacer como ciudadanos y como electores es dejarnos llevar sin ser partícipes. Ser partícipe hay de muchas maneras. Pues si una persona es activa en política, participa, debate, etcétera, no todos son así, pero incluso los electores que por diversas razones no lo hacen, tienen que estar atentos a los debates, a la información. Para eso hay noticieros, para eso hay programas, para eso hay internet. Ahora es muy fácil tener información y solo de esa manera, actuando y participando, esto tan gaseoso que para muchos es la democracia, adquiere, digamos, su particularidad, y la participación de los ciudadanos pasa, repito, a ser fundamental. Este es el verdadero control político. Controlamos de qué manera, con nuestro voto, a qué candidato de ellos merece el voto como para que acceda al poder. Ese es, repito, el mejor control ciudadano que puede haber, ¿no? Dicen pues que para aquellos que tienen recursos y acceso a la información, como bien ha dicho nuestro invitado, la ignorancia es una elección. Así es. ¿No? Así es. Y no hay que elegirla de ninguna forma. Muchísimas gracias, a ti por don Fernando, por habernos acompañado. Hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con más aquí en JN Noticias.